Lección número 11 para el 16 de diciembre del 2017. Los escogidos. Versículo de memoria. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Romanos 11:1. La lección de esta semana abarca Romanos 10 y 11, con énfasis especial en el capítulo 11. Es importante leer ambos capítulos completos para seguir la línea de pensamiento de Pablo. A fin de poder entender el capítulo 10 y el capítulo 11 de Romanos, es indispensable que tengamos que haber comprendido el capítulo 9. Así que un breve repaso del capítulo 9 nos ayudará a poder comprender perfectamente el capítulo 10 y el capítulo 11. Recordemos que en el capítulo 9 el apóstol Pablo les había dicho a todos los judíos, a sus compañeros: la verdad es que yo los amo tanto, a todos los judíos, a todo mi pueblo, que hasta yo mismo desearía ser anatema, separado de Cristo, tan solo por amor a ellos. Ya que ellos rechazaban a Jesucristo como el Mesías, Pablo decía: ojalá fuese así, cosa que yo pueda seguir unido con mis hermanos en sus ideas, aunque sean equivocadas y erradas, de esperar todavía al Mesías. Pero no es así, decía él. Lo que pasa es que la palabra del Señor ha declarado algo para nosotros como pueblo de Israel, como judíos, pero no lo queremos aceptar. La palabra de Dios no ha fallado. Lo que pasa es que nosotros no queremos aceptar a quien Él ha enviado. En todos los tiempos siempre ha sido así. Dios ha enviado no precisamente a las personas que hubieran querido los del pueblo, ya sea por orgullo o ya sea por envidia, pero el hecho es que no han querido aceptar a quien Dios enviaba. Y así había sucedido con Jesucristo. Y por eso el apóstol Pablo les decía: no es que la palabra de Dios haya fallado. Lo que pasa que a quien Dios quiere elegir, elige, y por quien Él quiere levantar su remanente, lo levanta. Se refería en este caso a Jesucristo y a todos sus seguidores. Y puso como ejemplo cómo es que ya a través de las profecías el Señor había determinado quién tenía que ser su pueblo y quién no lo tenía que ser. ¿Por qué? Porque Él elige según Él quiere. Él puso las leyes. Él puso la forma en que debía de ser lo bueno. Él ya le ha dado forma a lo bueno, y bueno es todo aquello que Él dice que es bueno y nada más. ¿Por qué? Porque en su gran sabiduría sabe los resultados de cada acción. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra eso cosecha. En otras palabras, Dios es tan sabio que Él ya sabe el final desde el principio de cada acción. Y por eso para cada acción ya Dios ha puesto una reacción. Y eso no va a cambiar. Así que entonces Dios no puede ser ya burlado en eso. Nadie va a querer hacer algo diciendo: es que yo creo que esto es bueno y por eso lo hago y Dios me tiene que entender. No, porque el resultado ya Dios lo conoce. Ya sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque Él lo señaló ya así. Porque así es como funciona. Porque Él es el creador y Él conoce las acciones y reacciones que se dieron tanto en el cielo como en la infinitud del tiempo que Él vive. Muy bien, ahora, teniendo eso en cuenta, el apóstol Pablo aquí pone algunos ejemplos. Dice: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Vale decir, no porque seamos de la nación judía somos judíos, sino porque somos hijos de la promesa, de la creencia que Dios le dio a Abraham. Los que creemos como Abraham somos descendientes de Isaac, por tanto somos su pueblo. Así Dios lo escogió. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Puede ser que nosotros creamos que no debe de ser así, que nosotros ponemos aquí las reglas y decimos cómo tiene que ser el pueblo. Pero tiene que ser, pero Pablo dice, solo tiene que ser lo que está escrito. Y si por eso somos llamados fundamentalistas, porque solamente nos fundamentamos en los escritos de la palabra y no salimos de ella para nada,
Ningún otro razonamiento científico, matemático, físico, químico nos va a decir esto es así o asá. Le creemos directamente a Dios. Eso es todo lo que Dios quiere. Es una prueba de fidelidad hacia Él. Entonces, ese tipo de personas, dice Pablo, somos los descendientes, porque a Dios le plació que así sea, es decir, que sean súbditos de Él. Y continúa diciendo en el versículo 8, esto es, no los que son los hijos según la carne, sino los hijos de Dios, sino son los hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son contados como descendientes, es decir, hijos de las enseñanzas de la palabra de Dios. Porque la palabra de la promesa, es decir, la palabra de Dios, en esta época fue por este tiempo, vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió, de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahora, ¿qué significan estas palabras? Dios está diciendo, o el apóstol Pablo está diciendo, si nos damos cuenta, Dios elige, Él pone los parámetros, ¿no?, para que alguien sea lo que Él quiere que sea. Dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y más aún dice, antes de que ellos hubieran hecho algún bien o mal, ya Dios había dicho, el mayor servirá al menor. ¿Por qué? Porque ese es precisamente lo que dice la palabra. Dios lo dijo y así se tenía que hacer. Ahí no había ningún tipo de predestinación especial para cada uno, no, sino que Dios declara que Él actúa sobre las bases de lo que Él ha dicho que va a hacer. Tal es así que más abajo leemos, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Dios ya había determinado a quienes les iba a tener misericordia y a quienes no. Eso ya de antemano. Dios declara que la misericordia le es otorgada bajo condición al hombre. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Esto qué significa? Hay condiciones para alcanzar la misericordia. Así que cuando Dios dice tendré misericordia del que tendré misericordia, está diciendo tengo misericordia de aquel que he dicho que voy a tener misericordia, es decir, del que confiesa su pecado y se arrepiente y se aparta del mal. Así es como entonces soy clemente para con el que he dicho que voy a ser clemente. Es decir, voy a extender mi clemencia para aquellos que cumplan con las condiciones como para que yo les extienda mi clemencia. Así de simple. Entonces, hay una palabra, la palabra del Señor, la Biblia, que nos da las condiciones y nos dice, estos son mi pueblo y aquellos no lo son. Estos son la simiente, estos son el residuo, el remanente, pero aquellos no lo son. O sea, hay condiciones. Aquí no interesa si pertenecemos a una iglesia. Por ejemplo, somos el pueblo adventista del séptimo día. Pero dentro de la iglesia adventista no todos se van a salvar. Así como dice Pablo, aunque sean millones los hijos de Israel, solo el remanente será salvo. Nada más. Entonces, aquí podemos ser millones de adventistas a nivel mundial, pero no se van a salvar todos. Solo aquellos que cumplan con las condiciones que están estipuladas en la Biblia y en los escritos de los testimonios del Espíritu de Profecía. ¿Por qué? Porque ahí están pues las condiciones para que Dios tenga misericordia y clemencia para con los que Él quiere tener misericordia y clemencia. Nadie le va a decir a Dios jamás, Señor, yo pienso que acá hayas exagerado un poquito en tus escritos y es un poco fanático, entonces pides mucho, por eso no queremos hacerlo así. No queremos ser legalistas de pegarnos tanto a la letra, podemos poner ese pretexto, porque eso no es legalismo tampoco. Legalismo es más bien conocer las leyes, querer simplemente cumplirlas a la letra, pero no en la profundidad de lo que te enseña cada mandamiento. Se guarda el sábado, pero no se guarda todo lo demás que se pide dentro del sábado.
el no tener que cocinar, el no tener que comprar y vender. De nada sirve que yo vaya a la iglesia el sábado, pero si estoy comprando, vendiendo y haciendo mis transacciones. Entonces el espíritu de la ley tiene que ser cumplido. Ahora, resulta que no basta con ser del pueblo adventista del séptimo día. Puedo estar anotado en la organización de la iglesia adventista y no me voy a salvar, porque eso no me salva. Puede ser que me borren de la misma lista de la organización y voy a estar en el cielo con seguridad. ¿Por qué? Porque el hecho no es el que yo tenga que estar atado dentro de ese sistema. El apóstol Pablo está diciendo eso. ¿Acaso por ser yo israelita, por eso me voy a salvar? No, Señor, y sin embargo a ese pueblo se le prometió la salvación. Serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y él decía, me han echado de en medio del pueblo de Israel, estoy perseguido por los propios israelitas, el Sanedrín me persigue, los dirigentes me odian. Me han dicho ya que yo soy otro dirigente que está iniciando su propia iglesia, cabecilla de la secta de los nazarenos, Hechos 24:5. Pero no es eso lo que me salva, decía Pablo. Lo que nos salva es el hecho de creer en las promesas del Señor. Y aún continúa, dice el versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurecer, endurece. Ahora, ¿cómo es eso de que a quien quiere endurecer, endurece? Pobre Faraón, diría cualquiera. No. Lo que pasa es que aquí se sigue cumpliendo la misma regla que está diciendo más atrás, porque está hablando de una misma cosa y está poniendo ilustraciones Pablo. Está diciendo, así Dios ha declarado, yo voy a endurecer al que yo endurezca. Es decir, hay condiciones para que la persona se endurezca. Y Faraón estaba en esa condición. Y Dios vio que esta persona era terca. Él decidía algo y era engreído, quería hacer lo que le daba su gana. Entonces Dios, a través de esa persona engreída, iba a mostrar cómo es que el engreimiento lo único que trae es desgracia, para que todo el mundo vea las maravillas de Dios a través de esta persona, que tanto más se le mostraba el buen camino, con más ganas hacía lo opuesto por fastidiar. Y eso iba a mostrar cómo Dios actúa para con el engreimiento y cómo finalmente lo arrincona y cae. Eso es todo lo que tenía que pasar, para que la palabra de Dios se cumpliese, para que todo lo que Dios decía se cumpliese. Dijo que Faraón se iba a endurecer y se endureció. ¿Por qué? Porque con eso Dios estaba mostrando que cada vez que se rechaza su palabra, el hombre se vuelve peor. Estaba dando una lección. Pero no era que Dios lo quería matar a Faraón, no. Lo que pasa es que la palabra de Dios ya no hace efecto en el corazón que continuamente la rechaza y no quiere someterse humildemente a lo que dice esta palabra. Muy bien. Y ahora pregunta Pablo, me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Por qué Pablo ahora utiliza estas frases tan fuertes y tan duras, ¿no? Bueno, sencillo, porque está diciendo, puedes decir ahora, ¿por qué Dios acusa así? ¿Por qué Dios ataca de esa manera? ¿Por qué Dios hace así o asá? Pero dice Pablo, ¿pero para qué discutes con Dios? No puedes discutir porque Dios ya ha dicho, esta acción traerá tal reacción y no se puede evitar. Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le puede parecer derecho, pero su fin son salidas de muerte. ¿Ah? Y también dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y aléjate del mal. Es decir, en otras palabras, está diciendo aquí la Escritura, no sigas tus propios idealismos, sigue el fundamento bíblico, tienes que tener fundamento, así te digan fundamentalista, porque ese término fundamentalista fue utilizado para demostrar quiénes son los que creen firmemente en el escrito. Entonces, tienes que tener fundamento en lo que crees, no saques de tu cabeza lo que tú quisieras que pudiera ser en el mandamiento de Dios y que digas, aquí Dios se equivocó, no me parece, esto no es así. Si tú le discutes a Dios, pierdes, dice Pablo. Deja que sea como Él declara. Él dice que su remanente solo son los que siguen el escrito al pie
de la letra. Eso se llama la justicia que se alcanza por medio del oír de la palabra de Dios, que es la fe. Ya está poniendo base aquí el apóstol Pablo. Y entonces, el capítulo 9 termina diciendo en el versículo 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ahora, el apóstol Pablo dice, ¿por qué es que los gentiles han alcanzado misericordia y se les da la oportunidad de que ellos conozcan el Evangelio? Bueno, sencillo, porque los gentiles seguían sus malos caminos y al conocer el buen camino ahora lo practican todo y se dejan guiar exactamente por él. Es decir, alcanzan la justicia, la santidad, el correcto caminar, llámale así, la inteligencia, ¿no? Conocimiento, porque no lo rechazan. No quieren enseñar a la Biblia lo que hay que hacer, no le quieren enseñar a Dios, en otras palabras, sino que humildemente aceptan ahora todo lo que Dios les dice, porque todo lo que ellos hicieron estaba mal. En cambio, los judíos eran tercos. Creían que porque eran descendientes de Abraham ya eran el pueblo santo y que se iban a salvar solo por eso, porque eran Israel, y que no había condiciones. Mentira, las condiciones eran claras. ¿Por qué? Porque si querían salvarse los israelitas tenían que cumplir con las condiciones estipuladas por Dios. Pero al querer llegar a cumplir la justicia de la ley por sus propias obras y no por lo que enseña la palabra, estos cometieron el error de su vida. Y entonces, buscando la justicia, llegaron a perderla, y eso que tenían la ley en las manos. ¿Ah? Con la ley perdieron la oportunidad. Muy bien, entonces hasta aquí se demuestra que para poder servir al Señor hay que seguir su palabra al pie de la letra y no nuestros idealismos sacados de nuestra mente de lo que podría o debería de ser la santidad. No, Dios le ha puesto parámetro a la santidad. Dios ha dicho, santidad solo es una cosa, guardar la ley, nada más, no hay otra cosa. Y esa ley se guarda por mis enseñanzas dadas a través de los profetas, a través de los apóstoles del mismo Jesús. Y si tú no haces eso, es tu salvación por obras. Aunque seas el más buenito de la tierra a ojos de todos, eso no me sirve, es basura para mí, son trapos de inmundicia. Todos tus bienes no me sirven. ¿Ah? Así es Dios, pues. Y tú le vas a decir a Dios, ¿por qué hablas así? No, ¿quién eres para altercar con Dios? Y el capítulo 10 sobre esa base entra diciendo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a conocimiento. Así que el apóstol ahora fue claro, ellos tienen celo, todos los israelitas defienden la ley así a capa y espada, que la ley sí, la ley, pero en el rato de obedecer quieren obedecerla de acuerdo con su propio criterio, con su conocimiento. Ellos quieren decir, en otras palabras, como dice a veces el profesional, ¿no? Ah, yo soy aquí un gran juez, un abogado, un médico, un doctor en tal cosa, y por esa razón yo pues entiendo mejor la Biblia y por eso yo voy a explicarla a la Biblia, ¿no? El teólogo piensa que él puede explicar la Biblia. Muchas veces el pastor viene a la iglesia pensando que él puede explicar la Biblia, lee un texto y quiere explicar toda la hora. 2 textos en un solo tema. Ese es un falso pastor, porque es orgulloso, es petulante, puede decir, toda su predicación puede decir, yo amo a Jesús, hay que ser humildes, hay que ser lindos como Dios. No puede decir eso. Pero al no leer la Biblia, no explicar las Escrituras, no analizarlas y querer dar una explicación nosotros del párrafo del texto bíblico, somos orgullosos, petulantes, atrevidos, contumaces de la peor clase. ¿Ah? Entonces tenemos que aprender a humillarnos, calladitos, aprender de la palabra del Señor. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Estos tienen celo fanático. ¿Por qué? Porque su celo no está basado en los escritos al pie de la letra, sino que su celo está basado en su experiencia personal. Orgullosos. Versículo 3 sigue diciendo, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esto es clarísimo. Salmo 119, 172 dice, todos tus mandamientos son justicia, es decir, toda tu palabra es la justicia. Y
Ahora, dice Pablo, ellos procurando establecer su propia justicia han hecho de lado la justicia de Dios. Ignorando los escritos de la palabra, han creado su propia manera de obedecer en su mente. Y por eso lo han echado a perder todo. Porque el fin de la ley era llegar a Cristo. El propósito de la ley era llevarnos a Cristo, dice el versículo 4. ¿Ah? Entonces, pero no ha sido así. Teníamos que ser justificados por la fe, es decir, llevados por la palabra, justificados por la palabra. ¿Ah? Porque justificados por la fe significa eso. Romanos 10:17, que es el capítulo en cuestión ahora, dice, así la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que significa que entonces el apóstol está diciendo, el propósito de la ley era llevarnos a Cristo para que por medio de Jesucristo podamos alcanzar la justicia a través de la palabra, de sus enseñanzas de fe. Así de sencillo, ¿no? Y ahora explica el apóstol Pablo la diferencia entre la justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe. Dice, versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. En el libro de Deuteronomio y en toda la ley, en los primeros 5 libros de la Biblia, ya Moisés había escrito acerca de lo que era la justicia por la ley. Y en esa ocasión, solo fue dado para los israelitas. Este fue el primer pacto. La justicia de la ley también es conocido como el primer pacto, no hay que olvidar eso nunca. Y la justicia que es por la fe es el segundo pacto. ¿Ah? Entonces, en el primer pacto al hombre se le dice, harás y vivirás. No hay ayuda, no hay perdón del pecado, no hay santificación, no hay nada, tú te la haces toda. Pero de la justicia que es por la fe, Moisés continúa diciendo, versículo 6, pero de la justicia que es por la fe, Moisés dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice Moisés? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahora el apóstol Pablo está diciendo, Moisés ya escribió acerca de lo que es la justicia que es por la fe y de la justicia que es por la ley. En Deuteronomio capítulo 30 y en el versículo 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está del otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Ahora aquí Moisés ya había escrito acerca de la justicia que es por la fe, y el apóstol Pablo solamente estaba repitiendo este asunto, porque de la justicia que es por la fe Moisés dice. Así que desde los tiempos de Moisés ellos ya conocían la justicia que es por la fe. Muchas veces se ha hecho creer de que Moisés enseñaba la justicia por la ley nada más. No, eso solo fue para una generación. Deuteronomio 5:2 dice, para los que estamos vivos hoy, solo con nosotros Jehová nuestro Dios hizo este pacto. Ese fue el primer pacto. Pero luego cuando se les renovó en Éxodo capítulo 34 el pacto, ahora ellos entendieron la justicia que es por la fe. Y el apóstol Pablo por eso ahora en Romanos capítulo 10 nos está diciendo eso. Así que entonces, parafraseando el asunto significaría esto. Del primer pacto dice, harás y vivirás. Y del segundo pacto dice que ahora se lo alcanza por medio de la fe. Vale decir, ahora se obedece la ley por medio de las enseñanzas de la palabra de Dios. Qué interesante. Eso es lo que está diciendo Pablo. En ningún momento ha dicho que ya no hay que obedecer la ley, dando a entender de que el apóstol Pablo cuando dice ley se refiere a los 10 mandamientos y cuando dice fe solamente se refiere a una salvación donde ya la ley no existe, sino solo es por la crucifixión de Cristo. Eso no es verdad. Pablo está hablando la palabra ley cuando se refiere a esa ley que se obedecía sin la ayuda de Dios, el primer pacto. Y cuando habla de la gracia se está refiriendo al segundo pacto, donde está la ley con las promesas de perdón y transformación. Muy bien. Qué maravilloso es entender así de claro esto, ¿no? Esto es lindo. Muy bien, continúa diciendo en el versículo 10.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con esto pasamos al día domingo 10 de diciembre. Cristo y la ley. Lee Romanos 10, 1 al 4. Nos dice la lección: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El asunto de la ley, mencionado aquí por el apóstol Pablo, se refiere al primer pacto. El primer pacto siempre llevaba al legalismo. ¿Qué cosa es el legalismo? El legalismo es el intento de obedecer la ley de los 10 mandamientos al pie de la letra, sin buscar la ayuda de Dios para el perdón del pecado y la transformación. Muchos intentan obedecer así la ley como lo quiso hacer Israel en el pasado y falló. Cuando Israel quiso obedecer los 10 mandamientos sin la ayuda del perdón y la transformación hecha por Dios, fracasó. Pero en el nuevo pacto, los 10 mandamientos pueden ser ahora obedecidos perfectamente por los hijos de Dios, ya que tienen a su lado el apoyo de Cristo, quien les perdona sus pecados en medio de sus errores y los santifica para enseñarles a cómo vencerlos. Así es como se llega a cumplir perfectamente la ley. Pero el legalismo es peligrosísimo hasta el día de hoy. Muchos enseñan que solamente tenemos que creer en Jesucristo y luego ser buenas personas, comportarse bien de acuerdo con los mandamientos de Dios. Pero eso es legalismo. Tan solo querer aceptar el perdón de Cristo y luego querer ser buenos por nuestra propia cuenta, sin estudiar la Biblia todos los días y obedecer cada parte de ella. Cuando una persona intenta cumplir los 10 mandamientos sin la Biblia, está intentando un imposible porque no tiene poder. Esto es legalismo, y Pablo declara que hay que tener cuidado. Les doy testimonio que tienen celo por Dios. Hay muchos que tienen celo de Dios, defienden su religión a capa y espada. Muchos aún entre los adventistas del séptimo día dicen creer en la ley de Dios, la defienden muy bien, porque declaran que cada texto que dice el apóstol Pablo no niega la ley de Dios. Hasta ahí está bien. Pero luego dicen que no hay que obedecerla para salvarse. Eso es legalismo precisamente. Todo aquel que llegue a la conclusión de que no hay que obedecer la ley para salvarse es legalista, porque está queriendo cumplir solo la letra de la ley, pero no quiere cumplir el espíritu de la ley, que es obedecerla perfectamente. Así, muchos movimientos se han levantado últimamente dentro de nuestra iglesia adventista que están enseñando solo cree en Jesús, y la obediencia a la ley ya viene porque estás salvado, no para salvarte. Eso es legalismo puro, judaísmo antiguo. Debemos tener cuidado, dice el apóstol Pablo, de ese celo sin ciencia, es decir, fanatismo. El fanático cree que tiene que obedecer la ley, pero por su propia cuenta. ¿Cómo así? No necesita él de tener que obedecer la Biblia. El Espíritu Santo, según él, lo conduce a hacer el bien, y de por sí las buenas obras ya salen porque está unido y relacionado con Jesús. Y el fanático siempre predica: solo una relación con Jesús es suficiente para salvarte. Así que por ahí podemos reconocer lo peligroso del legalismo. Así nos menciona también la lección: el legalismo puede presentarse de muchas formas, algunas más sutiles que otras. Así que entonces tengamos cuidado. Por otro lado, la mayoría de iglesias mundanas que rechazan la ley de Dios dicen cumplir 9 mandamientos. El principal que rechazan es el sábado. Pero al ir al pie de la letra con los otros 9, son legalistas, porque no quieren seguir la ordenanza completa de Dios. Así que tengamos cuidado con ese tipo de legalismo. Ahora, el legalista se hace más peligroso porque el legalista también cree en Jesús, no lo niega. Dice que Jesús lo es todo para él. Dice que ama mucho a Jesús y que Jesús lo ama a él. Pero cuando se tiene que obedecer los mandamientos de la ley, el legalista reniega y termina diciendo que por obedecer la ley él no alcanzará la vida eterna. Todo esto nos deja en claro lo que es el legalismo. El apóstol Pablo habla con claridad cómo vencer ese legalismo tan fastidioso que se mete en todos los tiempos y que nos lleva a desobedecer la ley.
Dice en el versículo 8, ¿mas qué dice? Romanos 18, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. De manera que entonces el apóstol nos dice, cerca de ti, en tu boca está la palabra y en tu corazón. La palabra de fe que predicamos. La palabra de fe es toda la Biblia. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y para tener esta fe es necesario que alguien nos predique o que conozcamos la verdad por algún medio. Dice, pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Versículo 14. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, antes de que pueda haber la fe, se tiene que oír acerca de en qué se va a basar nuestra fe. ¿Ah? Entonces recién podemos tener fe en algo que oímos, porque eso es creer, creemos lo que oímos. Pero dice, ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas noticias. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ahora, el apóstol Pablo dice, la obediencia es la única clave de estar creyendo en la verdad, en el Evangelio. Muchos creen que solamente es creer y punto, y que ya Dios lo hace todo lo demás y que la obediencia no tiene nada que ver aquí. La Biblia es clara cuando dice, mas no todos creen en el Evangelio, porque dice Isaías, no obedecieron. Jesús dijo en San Juan 14:12, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. De manera que entonces el obedecer es la evidencia de la creencia. No hay una fe que no se manifieste en obras. Y aún continúa diciendo el apóstol Pablo aquí. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Antes bien, ¿no han oído? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Pero resulta que muchos de entre los judíos tropezaron con la palabra de Dios. Nos dice Romanos capítulo 9, versículo 33, 32 y 33. ¿Por qué tropezaron los israelitas? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por las obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Ahora, ¿cómo es eso de la piedra de tropiezo y roca de caída? El apóstol Pedro nos explica claramente el asunto, a qué cosa se está refiriendo la palabra de Dios cuando dice que tropiezan con la piedra. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 8 y 9 dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahora bien, tropezar con la piedra en este caso es tropezar con la palabra, con el Evangelio. Y cuando los judíos rechazan la palabra del Señor, que Jesús también les trajo en persona, entonces estos cayeron en el legalismo, y a raíz de eso es que ellos terminan desechados. Y el apóstol Pablo acá ahora les explica algo que era bien difícil de hacer comprender a un judío. ¿Qué cosa? El hecho de pensar de que ellos ya estaban salvados, tan solo por haber sido judíos. Y ahí pasamos al día lunes 11 de diciembre, la elección de la gracia. Romanos 11, 1 al 7. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Está preguntando el apóstol Pablo, ¿ha desechado a los judíos? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, a Israel, al cual desde antes conoció. ¿Por qué dice desde antes conoció? Porque ya se había hecho la promesa a Abraham que su descendencia sería bendita entre todas las naciones, a quien antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia.
Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? ¿Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Con estas palabras el apóstol Pablo está diciendo que en tiempos de Elías hubieron dos grupos en el pueblo del Señor. ¿Quiénes? Los escogidos y los endurecidos. En todos los tiempos ha sucedido esto, el trigo y la cizaña. Hasta en nuestros días podemos ver algunos que rechazan el tercer ángel en la iglesia y otros que lo aceptan, el trigo y la cizaña. El trigo es el que acepta la proclamación del evangelio de los tres ángeles. Y entonces algunos de los judíos, cuando se les decía esto, renegaban, maldecían y decían: no, nosotros somos la organización de Israel, así que Dios no nos ha desechado a nosotros. Sin embargo, Dios había desechado a todos esos individuos que decían la organización de Israel. El apóstol Pablo era el que estaba dentro de la organización junto con los apóstoles y Jesucristo y todos los seguidores que ellos tenían. Y a todos estos, los israelitas, los judíos del Sanedrín, los desechaban y decían que eran simplemente sectarios y fanáticos, que estaban siguiendo a un crucificado, malhechores, y por lo tanto divisionistas y gente disidente. Así eran maltratados los apóstoles y los primeros cristianos. Entonces, el apóstol Pablo tuvo que presentarles esta ilustración. En días del profeta Elías, hubieron los endurecidos y hubieron los escogidos. Y no fueron todos los de la nación. Les hizo notar que la gran mayoría estaba en el camino del error, mientras que esas 7,000 rodillas no se habían doblado para besar a Baal. Así también dice: queda hoy un remanente. Ese remanente es el que ha quedado de Israel. Y esos son, ahora dice Pablo, los que aceptan a Jesucristo y no tropiezan en la piedra que fue puesta por tropezadero para los que son endurecidos. Entonces con esto el apóstol Pablo solamente está mostrando que la elección viene de parte de Dios. Ahora, ¿cómo Dios eligió a los que iban a ser el remanente? Bueno, dentro de su palabra constantemente da las características de ese remanente. El remanente se caracteriza por dos cosas: es obediente a los mandamientos de Dios y al testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Ese es el remanente. Y ese remanente ha existido en todos los tiempos. En Isaías capítulo 8 versículo 20 dice: a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, no les ha amanecido. La ley, los 10 mandamientos y el testimonio a la profecía. De manera que el remanente se caracteriza solo por dos cosas: tiene los mandamientos de Dios y los obedece para salvarse, y tiene el espíritu de profecía, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y cualquier profeta que resista las escrituras, que resista todo lo que dicen las escrituras al ser probado. Así, de esa manera es como entonces Pablo explicó con claridad qué cosa es la elección por la gracia. La gracia es la palabra de Dios. San Lucas 4:22 dice de Jesucristo que la gracia se derramó en sus labios. Y en Salmo 45:2 dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres y la gracia se derramó en tus labios. Por lo tanto, la gracia es la palabra de Dios. Hechos 20:32 dice: la palabra de su gracia. Siendo así, somos elegidos por la gracia, por la palabra. Todo aquel que acepta lo que dice la palabra del Señor, guardando los mandamientos de Dios y creyendo en el testimonio de Jesús, que son las profecías, esas personas son el remanente. Por más que veamos que hay otros que se comportan aparentemente bien, que la gente los alaba, que parecen muy buenitos, o aún dentro de nuestra iglesia adventista, cuando hay personas que pueden decir que defienden la organización, que son muy celosos pero sin conocimiento, y sin embargo no quieren obedecer la ley, le llaman legalismo a la obediencia y que no se van a salvar por obedecer la ley, y que rechazan las profecías, entonces se nota que estos son los endurecidos dentro de la iglesia, y los que van a ser salvados son los que reciben el mensaje de los tres ángeles, porque el resultado de conocer los tres ángeles es guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Lo de siempre, la prueba de ser el remanente. Ahora bien,
Una vez que el apóstol Pablo explica esto, pasamos al día martes 12 de diciembre, las ramas naturales. Las ramas naturales en este caso son los judíos, aquellos que eran parte del pueblo de Israel por la carne hasta el día de hoy. Y entonces estas son las ramas, aquellos de quienes se puede decir que tienen el conocimiento de las cosas que Dios les había entregado. Pero dice, al final todo Israel será salvo. ¿Cómo es eso de que todo Israel será salvo? Esto ha traído muchas controversias. Leamos Romanos 11 al 15. Nos dice la Escritura: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar al celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Así entonces, el apóstol Pablo está diciendo que si las raíces, que son la palabra del Señor, la ley de Dios, son santas, que Dios dio, así también las ramas, que son el pueblo, son santas. Entonces, todos los judíos tienen la oportunidad todavía de elegir entre ser salvos o estar perdidos. No han sido desechados todos los israelitas. Los que se han endurecido solos han tropezado en la palabra y han caído. Pero pueden levantarse y pueden restaurarse. Pero hay entre los judíos también un remanente. Ese remanente es el que ahora se convirtió en el cristianismo. Por tanto, no todos fueron excluidos. Por eso el apóstol Pablo dice más aún, que no es verdad que tengamos que pensar que todos los israelitas han sido quitados, sino solamente los que se endurecieron. Interesante forma de presentación del apóstol Pablo. En el versículo 7 dice, ¿qué pues? ¿Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Así que entonces, cuando el apóstol Pablo dice que al final todo Israel será salvo, no se está refiriendo de ninguna manera a que van a ser salvos todos los israelitas sin excepción. Y esto nos lleva al día miércoles 13 de diciembre. ¿Cómo es esto? Dice que todos los israelitas que han aceptado el Evangelio son los escogidos, y por lo tanto ellos serán salvos. Es decir, cuando dice todo Israel será salvo, solo se está refiriendo a todos los escogidos. Vale decir, a todos los que no se endurecieron, sino que fueron humildes ante la palabra de Dios, la aceptaron y por lo tanto serán salvos. Ahora, esto nos dice algo más todavía, que debemos de pensar en que dentro del pueblo de Dios también sucede lo mismo. No todos los adventistas serán salvos. Solo serán salvos los adventistas humildes que no se endurezcan ante la predicación del mensaje del tercer ángel, que es la predicación para la salvación final. Pero los demás adventistas no podrán salvarse. Cuando dice todos serán salvos, todo el pueblo adventista no ha querido decir que todos los que están ahora bautizados en la iglesia, porque hay trigo y cizaña. Entonces reconozcamos bien lo que se nos está enseñando. Así que cuidado con los que andan defendiendo y diciendo, que la organización, que esto, la organización permanece fiel. La organización va a permanecer firme hasta el final, porque hay algunos que quieren hacer pensar que la organización se ha caído o va a caer. Tengan cuidado con esas personas. La organización no puede caer, eso es imposible. Lo que pasa es que hay algunos que defienden la organización sin estar en ella. Sí, y es por eso que hay otros que se confunden y dicen, no, que la organización es la que está mal, porque los otros dicen, es que la organización y tienes que someterte a ella. Esos que dicen la organización y tienes que someterte a ella están mintiendo, porque ellos mismos no se someten a la organización. Pregúntenles si cumplen con todo lo que dice el manual, los reglamentos, las exigencias de la ley. No la cumplen.
solamente una mentira. Eso es solamente discusión que no nos va a llevar a nada, como el apóstol Pablo decía. Muy bien. Ahora también dice, cuando entre toda la plenitud de los gentiles, entonces los judíos volverán a ser restaurados. Y esto nos lleva al día jueves 14 de diciembre. ¿Cómo es eso de que todos los gentiles? Bueno, se está refiriendo pues a todos los gentiles que acepten el evangelio, que no se endurezcan, para que nosotros podamos comprender que la plenitud de los gentiles significa la totalidad de todos los que no se van a endurecer y van a aceptar el evangelio. Interesante. Así es como el apóstol Pablo entonces nos muestra que se hará la salvación a nivel mundial. Con todas estas palabras el apóstol Pablo nos ha mostrado que la salvación solo viene a través del conocimiento de la palabra, para los que la aceptan. Y la palabra para estos últimos días nos dice que el mensaje a predicar y el mensaje a aceptar es el mensaje de Apocalipsis 14, de los 3 ángeles llamado el Evangelio Eterno. Si dentro de nuestra iglesia se dice que ese mensaje es fanático, extremista, que saca de la iglesia, que divide, entonces estamos igual que los judíos rechazando la salvación que se nos está ofreciendo. Entonces estamos prácticamente entrando en el terreno de perdición, de estar endurecidos. Y esto nos lleva finalmente al viernes 15 de diciembre para estudiar y meditar. A pesar del fracaso de Israel como nación, había entre ellos un buen remanente que se salvaría. En el tiempo del advenimiento del Salvador, había hombres y mujeres fieles que habían recibido con alegría el mensaje de Juan el Bautista y habían sido inducidos así a estudiar de nuevo las profecías concernientes al Mesías. Cuando se fundó la iglesia cristiana primitiva, estaba compuesta de estos fieles judíos que reconocieron a Jesús de Nazaret como aquel cuyo advenimiento habían anhelado. Hechos de los Apóstoles, página 302. Entre los judíos hay algunos que como Saulo de Tarso son poderosos en las Escrituras, y estos proclamarán con poder la inmutabilidad de la ley de Dios. Cuando sus siervos trabajen con fe por quienes han sido mucho tiempo descuidados y despreciados, su salvación se revelará. Así que entre los judíos, nos dice el espíritu de profecía, hay hombres que van a defender perfectamente la ley para que todos los que la obedezcan se salven. Qué lindo, escribía el apóstol Pablo, ¿no? Obediencia perfecta a la ley si te quieres salvar. Solo los obedientes a la ley se salvarán. Maravillosa lección de esta semana. Que Dios te bendiga, hermano mío. Amén.